caso pasa, pero para esa persona queda una marca de por vida. Totalmente. Como la imputación. Conseguir, claro, que te dicen que no causa agravio. Que dicen que no causa agravio. Pero sin embargo vos cargas desde el momento de la sospecha ya. Claro. Con la imputación todavía más, ya prácticamente para la gente como, no, este es un ladrón. Claro. Una condena social. Ella directamente es una condena social. Vos nos contabas, Robert, en el transcurso de estos días, el caso de dos hermanos, uno de ellos está con nosotros. ¿Qué tal, Dionisio? ¿Cómo estás? Buen día, todo bien, señor. Gracias por acompañarnos. ¿Vos sos costurero, Dionisio? Sí, costurero. Costurero. Sí. ¿Hace cuánto te dedicas a eso? Hace más de 15 años. 15 años. Sí. Ok. En la crónica policial se reporta que una mujer había sido asaltada y que la mujer después reconoce supuestamente a quienes la asaltaron. Sí. Resumiendo, Robert, ¿qué fue lo que pasó? Me acaba de corregir nomás la crónica, porque yo también había leído, hablamos en la pausa, fue un muchacho finalmente la víctima, el denunciante. Un muchacho. Un muchacho. Pero el caso es sumamente particular, porque quedó probado en juicio de que estas personas nada tuvieron que ver con el hecho denunciado. ¿Qué ocurrió? Pero ellos no fueron los responsables. Pero lo particular del caso es que el rigor del proceso deja mucho que desear. Personas que básicamente fueron señaladas a dedo como aparentemente responsables de un hecho punible, pero que a raíz de esa situación, que no tuvo el rigor de hacer el reconocimiento, como dice el Código Procesal Penal, de tener pruebas objetivas que den cuenta de la participación de esas personas en la causa investigada, finalmente, en el marco del proceso, terminan privadas de su libertad por un periodo de más de 6 meses. Y la pregunta que uno se hace, cuando no se actúa con el rigor procesal, ¿quién te devuelve esos 6 meses que vos estuviste privado de tu libertad? ¿Cómo fue tu caso, Dionisio? Si podés contarnos exactamente qué fue lo que pasó, dónde estabas, cómo te detuvieron, a qué te dedicabas en ese momento, dónde estaba tu hermano, pues entiendo que él también fue sometido al proceso. Contanos un poquito. Sí, mi hermano ligó, a él no lo reconoció. Bueno, nosotros estábamos trabajando en un taller de costura que está casi sobre Boyani, cerca de Tupí Electrodoméstico. Y después, el 9 de noviembre de 2017, salimos de nuestro trabajo a las 6 de la tarde. Íbamos caminando hacia Salem, más o menos, Sí. para agarrar nuestro colectivo, porque en esa época estaba la hora de Metrobús y es mejor ir caminando. Y íbamos pasando enfrente de la comisaría segunda, como todos los días casi. Y después nos siguió la policía. Ustedes nos pueden acompañar hasta la comisaría. Si nos sometimos, nos fuimos con ellos, pensamos que era un reviso normal, digamos. ¿Vos no tenías idea por qué te estaban llevando? No tenía, nos sometimos nomás a ellos y nos fuimos con ellos. Era para revisión nomás, le dije a mi hermano. Y después ya tardaban. Revisaban, no teníamos antecedentes, nada. Y después le dije a mi hermano, se ocurrió algún asalto y estaba pensando que fuimos nosotros. Entonces yo le dije a la policía, mira señor, yo tengo hilo por mí, estoy viniendo de mi trabajo, tengo que irme ya, tengo familia que me está esperando, le dije. En Capiatá tengo que irme. Y después no me dijo nada. Después me llevó ya una piecita, nos sacó fotos así, con la mano atrás, supuestamente posado ya. Y ahí nos comunicó, ustedes están detenidos, van a amanecer hoy en el calabozo, mañana con la fiscalía van a aclarar esto. Y ahí yo ya me asusté ya y pensando, no sé qué era lo que estaba pasando. Nos dio para hacer una llamada, le llamé a mi jefa, no me atendió, y entonces le llamé a mi compañero de trabajo, que sí me atendió, y le dije lo que estaba pasando, y después ya nos quitaron nuestros celulares. Y ahí yo pensé, mañana vamos a irnos a la fiscalía, el fiscal nos va a indagar y se va a dar cuenta que somos inocentes y nos va a soltar, le dije a mi hermano, pensando siempre eso. Y después, al día siguiente, vinieron mi patrona a la comisaría, mis compañeros, y eso que hicieron casi un desastre también ahí, porque ellos también nos esperaban de todos nosotros, porque saben que me somos. ¿Te conocía? Sí, me conocía, sabía. Y después, al día siguiente, nosotros nos fuimos a la fiscalía, nos llevaron, y ahí vino un abogado. Nosotros nunca nos metimos en esa cosa y no teníamos idea de qué se trataba. Y nos hizo un reconocimiento que no estaba a margen de la ley. Estaba ahí unos funcionarios y con ellos nomás hicieron, tenía que ser, la ley dice que tenía que ser de igual característica.
la persona. Y era imposible de no reconocerlo, porque nosotros estábamos no tan buen vestidos, digamos. Y los muchachos eran elegantes y más altos que nosotros. Y a mi hermano, sí, es que le dijo que él le reconoció con casco. Ahí le pusieron casco, le intercambiaban ahí nomás. ¿A tu hermano le pusieron un casco en el Sí, reconocimiento? en el reconocimiento. Como para decir, ah, sí, este muchacho fue. Sí, y ¿Cómo le reconoce con casco? Claro, generalmente se utiliza el casco para que no se te reconozca, ¿verdad? Claro. y Ahí está la foto. esos usaban para el reconocimiento. Ahí nomás estábamos, que Él es tu hermano. mi hermano es que está allá hacia atrás, que ¿Qué número ese, es? ahora que aparece con el cabello largo. Y por ese cabello le reconoció supuestamente. Y por la forma en la que estaban vestidos, ya dijeron directamente, ¿cuál es la responsable, Ina? No, él de vestimenta, a mí por mi cara nomás él me dijo, de vestimenta no dijo nada. Y eso después no, la abogada nos explicó que estaba fuera de la ley, no era como se tenía que hacer. Claro. Y esa fue la filmación donde yo aparezco. Después calculamos qué nosotros hicimos ese día del asalto. Pensamos, yo estaba trabajando hasta las 8:30. Y entre 8:30 a 9 horas ocurrió el asalto. Y en esa hora yo estaba saliendo de mi trabajo. Y Ahí mi hermano, está, 20 y 33 dice Sí. la filmación, ¿viste? y la denuncia fue hecha en la comisaría segunda 21:05. Y en esa hora yo estaba ya cansado saliendo de mi trabajo, camino a casa. Y mi hermano salió más temprano con la contadora ese día. Se Y fue. esto fue lo que ustedes entregaron en juicio, como Sí. prueba de que vos estabas en ese horario saliendo de tu trabajo. La abogada Marian Cousiño, esto recopiló todo, le entregó a la fiscal y el fiscal no quería saber nada. ¿Quién era el fiscal? Itali Corrienzi. Y él fue el que nos imputó y después ya nos mandó allá en una emboscada. Ellos estuvieron 6 meses en prisión en la cárcel de Emboscada y llegado el momento, porque ya tenía que presentar el requerimiento al fiscal, él presenta un sobreseimiento provisional y mediante eso ellos recuperan su libertad. Pensando que, cumplido el plazo nuevamente de 1 año, los abogados que le asistían decían, bueno, finalmente el fiscal se va a dar cuenta de que no tiene pruebas para llevar esto a juicio y no les va a acusar. Sin embargo, para sorpresa de ellos, les acusa al fiscal sin las pruebas, se van a juicio y finalmente el fiscal que se presenta en el juicio, que es Rolando Rivas, le dice al tribunal de sentencia, yo pido la absolución de esta gente porque no tengo ninguna prueba que certifique de que ellos son los responsables de haber cometido el hecho. El colega de Itali Corrienzi Exacto. dice, esto no puede ser una causa. Y el tribunal de sentencia termina en un determinado momento, no sé si vos recordás la expresión, pero solamente recojo lo que se publicó, termina pidiéndole disculpas a ustedes por los errores cometidos. Así es, porque el fiscal rápidamente, dentro de 1 año, reabrió otra vez la causa diciendo que tenía pruebas contra nosotros para llegar a juicio oral. ¿Y quién es la persona que les denunció a ustedes? Porque quizás ahí hacemos unas conexiones y... Freddy Reyes se llama el muchacho. Y no le conocen. ¿Cómo? No le conocemos. Yo llegué a hablarle Freddy Reyes se llama. Freddy Reyes. Sí, Ajá. llegué en preliminar, le encontré y ahí me dijo, yo ya estoy cansado de esto, ¿cómo podemos arreglar? Me llegó a decirme, me saludó y me dijo eso. Claro. Y nosotros tuvimos casi 7 meses en emboscada y estamos todo el momento sometidos a esta justicia y nosotros perdimos mucho más tiempo que usted, le dije, y nosotros ya no podemos hacer nada, dejamos al cargo de la justicia, solamente de la justicia, nosotros ya no podemos hacer nada, le dije. Qué increíble es cuando yo conozco casos, a mí me pasó, no voy a contar de algo que le pasó a otra persona, a mí me pasó que hice todo el trabajo de investigación de un hecho de hurto que había sufrido hace 3 años. Todito el trabajo. Me fui y busqué las cámaras de seguridad, me fui y busqué que la policía haga el trabajo para las huellas dactilares, todo el trabajo que te puedes imaginar. Le identificamos al responsable. Sabemos quién es. Me dicen, no tiene cédula, pero estuvo en Tacumbú, por eso le reconocimos. Pero espera, ¿cómo estuvo en Tacumbú? Salió de Tacumbú y no tiene cédula, ¿no? Y pasa con mucha gente, lamentablemente.
Hasta hoy, 3 años después, ni siquiera me convocaron para un juicio Cashiay ni nada que te puedas imaginar. Identificada la persona a través de las huellas dactilares, todo. Vos sabés quién es, sabés de quién se trata y la gente está libre. En el caso de ellos, no tenían nada que ver, y decimos que no tenían nada que ver porque el juicio determinó de esa manera. No porque se nos antoja que Dionisio y su hermano son... no es la palabra de Dionisio contra la palabra del fiscal. Es un juicio, Estela. Es un juicio. Y que la propia fiscalía pide, no, y que la fiscalía pide la absolución por falta de prueba. El que tomó la causa, que no era el original. Sí. Pero atender lo torcido del proceso. ¿Qué tiene que ocurrir en un juicio? La fiscalía tiene que probar tu culpabilidad, no vos tu inocencia. Claro. Exacto. O sea, es un proceso torcido. Este señor no tenía que haber llevado esta foto. Él no tiene por qué justificar qué estaba haciendo a esa hora. El fiscal tiene que justificar su participación en el asalto. Y si no lo hace, este señor es inocente. Y atención con esto, que no entramos todavía en detalle y me gustaría preguntarte. Generalmente la persona que tiene un buen pasar económico tiene también una buena estadía en la cárcel. Hay que decir eso. Eso forma parte de una cultura que todos sabemos. ¿Cómo fueron esos 6 meses y 20 días en la cárcel de Emboscada? Y terrible. Los primeros noches yo no dormía bien, porque nosotros llegamos, la celda era para 4 o 5 personas, y estaba 10 personas cuando nosotros llegamos, y se enojaron porque, no es con nosotros, porque le mandaron más personas ahí, porque llegamos 2, entramos ahí con mi hermano, y como que no nos soportaba. Y después alguno dijo, ¿podés entrar? Y los otros ya se enojaban, los que estaban más tiempo en esa celda. Y el olor insoportable era. Yo una semana de fiebre ahí, y la comida también. Hasta vidrio llegamos a encontrar en la comida. ¿Vidrios? Sí. Esto es increíble, pero es una especie ahí de supervivencia. ¿Cómo haces para adaptarte y después poder dormir, verdad? sí, tenemos. Y después nosotros con mi hermano pusimos a limpiarnos y nos adaptamos después también. Pero enfermedades, muchas infecciones, porque dormíamos en el suelo nomás. Y no teníamos casi nada. Después de un mes casi nos llevó un colchón para mí y para mi hermano. Y dormíamos en el suelo debajo de la cama así nomás, y no tenemos que dormir todo porque no sabe con quién nos va a estar ahí. Me imagino la indignación y la impotencia. La impotencia era muchísimo, porque teníamos un abogado que lastimosamente era particular y no hizo nada. Nosotros pensábamos que hacía, yo en mi favor teníamos cámara, en el colectivo cuando llegábamos a casa, teníamos muchísima cámara a nuestro favor, y el abogado que 3 meses estuvo, no hizo nada. Cuando estábamos cambiando, mi patrona, que recolectó esa imagen, el video de Globo S.A. que está cerca de nuestro trabajo, ella no hizo, el fiscal no hizo nada, pero él quería acusarnos nomás. ¿Y qué ustedes van a hacer ahora después de esta absolución, diríamos, incluso pedido de disculpas de la justicia? ¿Ustedes piensan demandar a la fiscalía? ¿Qué es lo que, porque 6 meses de su vida? Sí, 6 meses, y eso ya ninguna indemnización te devuelve, porque yo tenía una hija y una familia que mantener, y dependía de mí. Para mí fue mucho más pesar. ¿Cuánto tenía tu hija cuando te...? Tenía 3 años y demasiado más, estaba acostumbrada por mí cuando eso, y fue inexplicable. No hay palabras para describir todo eso. ¿Qué crees que te robaron, Dionisio? Al contrario, a vos sí que en ese tiempo. ¿De qué te privaron? Primero, te sacaron de tu trabajo, de un momento para otro te metieron a la cárcel, tuviste que vivir en condiciones paupérrimas, infrahumanas, como estás diciendo, encontraste hasta vidrio en la comida, el olor era insoportable, la cantidad de gente para una celda como la que estaban era imposible, dormías en el piso, pero durante todo ese tiempo, ¿qué te robaron? Vos estás hablando de una hija de 3 años, es el momento ideal como para compartir con tu hijo, con tu hija, y sin embargo a vos te privaron de tu libertad. ¿Qué te robaron en ese tiempo? Y es difícil explicar, Santiago. Para mí es muy difícil.
Impotencia, solo siendo impotencia. Y en esos 3 meses después le encontramos a un activista en derechos humanos que es el señor Antonio Palazón, mi patrona le encontró. Sí. Él se fue a buscar a la defensora pública Liz Paola, se fueron, recopilaron todo, ya no había imágenes cerca de mi casa, se fueron a buscar imágenes, hablaron con los vecinos le dijo que nosotros no tenemos moto, nunca nos vieron en moto, pero de eso estábamos acusados. Y después, en un día la defensora pública ya hizo todo lo que en 3 meses no hizo ni una cámara. Yo le llamaba, no se fue a visitarnos ni una vez en la cárcel de abogados que teníamos. Solo quería Dinero. recaudar nomás y después ya se iba a su casa tranquilo seguramente. Y después, justo cuando pensábamos cambiarle, el señor Antonio Palazón no apareció. Gran persona, Y ahí, sí, un gran defensor de los derechos humanos. ahí yo dije, esto es un ángel que Dios me ha enviado. Y que hecho creo que tuvo fuertes cruces y enfrentamientos con el fiscal Itali yo Corrienzi. creo que por eso el Itali Corrienzi se encaprichó por nosotros, porque le pronunciaba a la abogada Dionisio Los Hermanos Correa y no quería saber nada. Nuestra abogada Marian Cousiño lloraba después cuando salía de ahí porque le recriminaba, le reprochaba mucho. Y porque ella intentó muchas veces con las pruebas que teníamos, con los testigos que pusimos a disposición, muchísimo, y no quería saber, hasta que reabrió otra vez la causa después de un año, en vez de sobreseimiento definitivo, nos acusó, nos llevó a juicios orales, sin prueba ni nada. ¿Cómo cambió tu vida desde ese día? Y hasta ahora no puedo levantar cabeza, digamos. ¿Por qué? Y a mí en lo económico, yo me endeudé para tener una casita. Mi papá me compró el terreno y después yo en la cooperativa saqué un préstamo. Y justo cuando empezaba, en 2017, en enero, yo hice el préstamo, me mudé ya en febrero, abril por ahí me mudé. Y estaba comenzando mi vida con mi pareja y mi hija. Y después vino a pasarnos esto. Justo cuando para mí comenzaba un sueño de tener una casita, de vivir de una familia, o sea que soñando un bienestar para nuestra familia como todo trabajador siempre hace. Trabajando y luchando y vino a privarnos de nuestra libertad sin hacer investigación. Yo pensé que el fiscal iba a investigar, y no hizo nada. Nosotros pasamos Navidad, Año Nuevo, sin saber de qué nosotros estábamos ahí. Después Marian Cousiño, la defensora pública, se fue a explicar todo lo que estaba pasando. No, ahí yo ya me sentía más cómodo porque ella no explicaba bien qué era el caso. Todo se fue cada 22 días a visitarnos ahí. Y la abogada también, Liz Paola, que siempre los dos están con nosotros, apoyándonos en todo y hasta que lograron demostrar nuestra inocencia ante la jueza Isabel Mesa y sus colaboradores. ¿Cuándo fue ese juicio? Y hace 2 semanas. La sentencia ya estaría, pero no firmó todavía un juez que está enfermo, un poco enfermo y... ¿Quién es el fiscal o la fiscal que te pidió disculpas o les pidió disculpas? La jueza fue, la presidenta El tribunal. del ¿Qué tribunal. dijo? Y pidió disculpas por la justicia. ¿Qué es lo que más recordás que se te va a quedar grabado para toda la vida? Mencionaste primero el olor, el mal olor, ¿verdad? Dormías en el piso, o sea, penurias, pero lo que te carcomía era esa impotencia, siendo inocente, ¿verdad? Así es. Pero las cárceles pues son escuelas para delinquir. Finalmente una persona inocente entra y generalmente Sale viciado. salen delincuentes. Sale Diríamos. delincuente o viciado. ¿Cómo hiciste vos, Dionisio? Porque por la forma que hablas, no sé si retomaste tu mismo trabajo. Sí, mi jefa ya tenía 2 muchachos otra vez porque ya era 6 meses, Claro. ya iba a cerrarse ya que no iba a agarrar otro personal. Y un muchacho cuando yo llegué salió otra vez por piedad, vamos a decir, porque yo tenía mi familia que mantener y se fue a buscar otro trabajo en otro lado. Y O sea, te dejó el lugar ahí, me dejó Barrio un lugar otra vez.
Y mi hermano, como es soltero, se fue a vivir otra vez, a trabajar en la campaña en la chacra con mi padre. En de la hasubean de becarse, el eres ya todos los días. Aparte de pensar en tu hija, en tu esposa, la casa que estabas perdiendo, pero ahí dentro, ha de ser un infierno diario. Y es un infierno, no sabes cómo te va a jugar la justicia, no sé qué va a hacer de vos la justicia, porque ya te señaló de un robo agravado, que es un crimen, y vos siempre pensás en algún momento si es que te van a condenar. Hasta ahora, casi 4 años terminó esto. Yo pensé que, porque muchas personas te decían, la justicia paraguaya no es de confiar. Y no, ahí estaba en el pecho como una incógnita, ¿en qué va a terminar esto? Dionisio, te preguntaban recién y me gustaría insistir en este punto. ¿Qué van a hacer ahora? La vida de ustedes cambió a partir del momento en que se inicia este proceso y ustedes se van a la cárcel. Y ahora tienen que empezar de cero, con todo lo que perdieron. ¿Qué piensan hacer? ¿Piensan accionar contra el Estado paraguayo? ¿Están asesorados? ¿Quieren cerrar esta historia? ¿Qué piensan hacer de ahora en adelante? Y yo creo que el Estado tiene que indemnizarnos, porque nos hicieron perder mucho. No sé si se llega a calcular, porque si es que pensamos los días a día, las noches, horas que pasamos solo en el calabozo de la comisaría, imagínate en la cárcel. Y para mí fue muchísimo, también para mi hermano. La justicia nos hizo un daño tremendo, pero no estamos asesorados, pero voy a buscar a mi abogada, todavía no tengo la sentencia en mano, y voy a buscar asesoramiento. ¿No querés hablar con el fiscal Itálico Rienzi en algún momento de tu vida? Y no sé si él deba o va a querer hablar conmigo, porque como me dijo el señor Palazón, algún día esto le tiene que pesar en su conciencia. Si es que tiene conciencia, me dijo, porque él se fue a hablar con él y no quería saber nada. Es el peor fiscal que te tocó, me dijo así el señor. ¿Cómo de un momento para otro te pueden robar algo tan preciado como tu libertad, verdad? Tus sueños detrás de tu libertad. Pues imagínense que él, dedicándose a la costura, toma compromisos, decide darle una casa a su familia a partir de un terreno que le dio el papá. Él construye, toma un préstamo para eso, y con toda la ilusión de no solamente a la señora decirle a partir de ahora vamos a ir a vivir a esta casa que vamos a construir juntos, sino que criar a su hija de 3 años. O sea, la manera en la que le robaron el sueño a este hombre y a su hermano, ¿quién termina respondiendo ante esta situación? Y después nos quejamos cuando se plantean los derechos humanos y satanizamos los derechos humanos. Y los derechos humanos están para garantizar que personas que son, por ejemplo, como Dionisio, ilegítimamente privadas de su libertad, terminen golpeando incluso las puertas de organismos internacionales para que el Estado paraguayo sea castigado por este tipo de prácticas. Porque cuando un fiscal actúa de esa manera, metiendo a cualquiera nomás ya directo a la cacerola y que se acabe la historia y sin pruebas ni nada, es el país el que está siendo representado por esa persona. Totalmente. Claro, claro. ¿Y ahora qué? Para cerrar esta charla, yo entiendo que vos estás medio desconcertado respecto a la cuestión judicial quizá en este momento, lo único que seguro querés es que se acabe esta pesadilla, pero vos tenías defensoras públicas. Sí, tenía, porque como que en lo otro no había resultado, solo quería plata y no trabajaba, no confiábamos más en ellos. Y entonces acudimos a ellos gracias al señor Palazón, que nos dio esa posibilidad y nos eligió a la defensora pública, y desde ahí sí comenzaron a hacer buenos trabajos. Qué importante Qué importante es el rol. que es Sí. la Defensoría Pública, porque Dionisio y su hermano y muchísima gente que a lo mejor a veces no puede pagar un abogado, y ustedes pagaron y encima el abogado no hizo nada, el rol de la Defensoría Pública para este tipo. Así que realmente la abogada, esa que hizo el trabajo de la Defensoría Pública, hay que aplaudir, porque ese es un trabajo Sí. que debe hacer. Para eso se les paga, para eso existe la Defensoría Pública. Pero también tuviste
no sé si decir suerte dentro de todo lo que te pasó. Se te cruzó en tu vida, Antonio Palazón, se te cruzó una defensora que cree en su trabajo, porque hay muchísimos defensores públicos que jamás le visitan a las personas, a los presos que les asignan. Y- A vos te tocó una buena persona, Y me evidentemente. ayudaban. A mí me hicieron pollada, mi vecino, mi patrona, mi tío, hasta pollada para pagar mi cuenta porque yo estaba entrando en una deuda y la defensora Marian Cousiño nos ayudó en todo momento también en esas cosas. Ujú. Y por eso vamos a decir que superé todo, porque era difícil. Yo creo que después de este testimonio y con los documentos, va a haber más de un abogado que se va a ofrecer a llevar tu caso hasta la instancia que sea necesario, porque en realidad es muy grave lo que ocurrió y quedó comprobado en juicio, así que Sí. con esos documentos a mí no me caben dudas que alguien va a contactar contigo y hay muy buenos abogados que litigan normalmente en este tipo de casos que estoy seguro que van a colaborar contigo. Ya estás trabajando hoy de nuevo. Sí, Sí, ya estoy trabajando, en el gracias mismo a Dios. Y por mi patrona que siempre también estuvo con nosotros, nos ayudó, pero tenía que buscar otro personal porque su personal Claro. en una época de más trabajo, en noviembre. Ella hizo un contrato de 10.000 prendas, le llamé a mi hermano, él estaba trabajando en San Pablo. Vino en octubre para el cumple de mi papá, le dije, vení, vamos a trabajar, no te vayas nomás porque está llegando fin de año, quédate conmigo a trabajar. Teníamos muchísimo trabajo, en Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, esa época de más trabajo pasamos nosotros adentro. Y mi patrona ahí también sin poder hacer casi nada. En el caso de Dionisio se aplica esta frase y contundente, ¿verdad? Que es mejor un culpable libre que un inocente preso. Tal cual. Dionisio, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por escuchar y es el único medio que por fin nos escuchó. Demandarle al Estado. Y vamos a buscar un asesoramiento y ahí nos vamos. Gracias, señor.